Hola, el día de hoy vamos a ver el tema de métodos numéricos en la conducción de calor. Este tema corresponde a la materia de transferencia de calor y masa. Hasta ahora hemos estado considerando de modo preponderante problemas relativamente simples de conducción de calor. En las primeras unidades vimos transferencia de calor en estado estacionario en una sola dimensión. Y últimamente hemos estado viendo transferencia de calor en una sola dimensión en estado transitorio. Bueno, hasta ahorita todo ha sido conducción de calor relacionadas con configuraciones geométricas simples, con condiciones de frontera simples, porque solo esos problemas se pueden resolver analíticamente. Pero muchos problemas que se encuentran en la práctica comprenden configuraciones geométricas complicadas, con condiciones de frontera complejas o propiedades variables, y no se pueden resolver analíticamente. En estos casos se puede obtener solución aproximadas suficientemente exactas por medio de computadoras utilizando un método numérico. Para eso, vamos en esos procesos de transferencia de calor. Para estudiar la conducción en régimen transitorio, vamos a considerar una pared plana con flujo de calor a través de ella. Aquí pueden observar en esta figura, sería una pared plana en donde tenemos una área de sección, que en este caso la vamos a llamar A. Tenemos una parte puesta en color rosado que le vamos a poder poner elemento de volumen o volumen de control. Y sobre esta pared tenemos un flujo de calor. En el punto X vamos a tener un flujo de calor Q sub índice X, y en el punto X más delta X vamos a tener un flujo de calor Q sub índice X más delta X. Por lo consecuente, esta distancia que tenemos en el color rosadito es delta X. Bueno, si la conducción fuera en estado estacionario como lo vimos en las primeras unidades, debemos aplicar la ya muy conocida ley de Fourier. Pero para el caso del régimen transitorio, debemos realizar un balance de energía, en el cual tenemos que poner nuestra razón de conducción de calor en el punto X, menos nuestra razón de conducción en el punto X más delta de X, más toda esta velocidad de la generación de calor que tenemos al interior de este elemento. Esto va a ser igual a la razón de cambio del contenido de energía en este elemento. Pero también podemos expresar de diferente forma el contenido de energía interna de este elemento, como su densidad por su calor específico, por el área, por el delta X, que es el espesor del volumen, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y la velocidad de generación de calor dentro de este elemento también se puede escribir de la siguiente manera, como se muestra en la ecuación número 3. Bueno, si sustituimos las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1, vamos a obtener esta otra ecuación. Que esta ecuación es un poco más compleja, y si la dividimos entre el área por delta X, vamos a obtener la siguiente ecuación, que se muestra en esta parte. Bueno, si aplicamos la ley de límites cuando delta X tiende a 0 y delta T tiende a 0, vamos a obtener la siguiente ecuación,
que es 1 sobre el área por la parcial de X por la conductividad por el área por la parcial de la temperatura con respecto a la parcial de X más la energía generada en este elemento va a ser igual a la densidad por el calor específico del material por la derivada parcial de la temperatura con respecto a el tiempo. Entonces, aplicando la definición de derivada y a partir de la ley de Fourier de la conducción del calor, obtenemos esta ecuación, la cual nos va a dar como resultado una ecuación parcial con respecto a la distancia X. Esto es para la conductividad variable en una sola dimensión. Entonces, dado que el área A es constante para una pared plana, la ecuación unidimensional de conducción de calor en régimen transitorio en una pared de este tipo queda como se muestra en esta ecuación. Y esta ecuación es la segunda ley de Fourier para la conducción en régimen transitorio. Bueno, si el flujo de calor fuera en 3 dimensiones, vamos a obtener esta ecuación, que sería la derivada parcial, la segunda derivada parcial de la temperatura con respecto a X, a Y y a Z. En coordenadas cilíndricas sería esta ecuación y en coordenadas esféricas es esta otra ecuación. Como ustedes pueden observar, esas tres ecuaciones de transferencia de calor para 3 dimensiones, cuando ustedes quieran resolver analíticamente, ya no es tan fácil llegar a una solución. Entonces, para eso existen diferentes métodos de solución. El método de solución para este tipo de ecuaciones parciales, el primer método es el método analítico. Entonces, para el método analítico existe el método de separación de variables y también el método de series de Fourier. Las desventajas es que estos métodos generan soluciones de poca utilidad práctica y es muy complicado llegar a estas soluciones. Existe otro método que es un método gráfico en el cual se usan los diagramas de Gurney-Lurie. Entonces, usando estos diagramas podemos obtener las soluciones de estas ecuaciones. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, que como son soluciones gráficas, son soluciones aproximadas en el cual vamos a obtener varios errores significativos a la hora de poder poner nuestras condiciones en los diagramas. Y por último están los métodos numéricos. En los métodos numéricos existe el método de diferencias divididas finitas, el cual es un método muy sencillo y se usa para geometrías regulares y simples. Existe otro método que es el elemento finito, es un poco más complicado y aplicable a cualquier geometría. Y por último, existe otro método que se llama dinámica computacional de fluidos, o CFD por sus siglas en inglés. Este método es muy complicado, es aplicable a cualquier geometría y también es aplicable a sistemas dinámicos. Entonces,
En la siguiente clase lo que vamos a hacer es abordar el tema de el estudio de transferencia de calor con el método de diferencias finitas. Entonces, hasta la próxima.